Cordial saludo, mi nombre es Jesús Alberto Sánchez y en esta oportunidad voy a socializar con ustedes el apartado del lenguaje y los nuevos medios, un escrito desarrollado por Led Novich. Bueno, vamos a hablar primeramente sobre qué son los nuevos medios. Bueno, para comprenderlo básicamente podemos decir que los nuevos medios es todos aquellos que hacen uso de ordenador para la distribución y exhibición de la información, no simplemente la producción. Aquí tenemos como ejemplo los sitios web, los libros electrónicos, todo esto son nuevos medios, incluso la misma fotografía que se encuentra en un CD-ROM y que se necesita de un ordenador para poder verla, también hace parte de los nuevos medios. Sin embargo, si esta fotografía la reveláramos o la tuviéramos en medio físico, ya no haría parte de los nuevos medios. ¿Cuál es la diferencia con los nuevos medios? Es decir, ¿cómo los identifico? Bueno, hay que entender lo siguiente, para que podamos entender la diferencia. Tanto los aportes por lo menos de la imprenta de Johannes Gutenberg, como la fotografía del siglo XIX, ambos aportes representaron un gran significado para la sociedad del momento. Sin embargo, esto fue desplazado a través de los nuevos medios. ¿Por qué? Porque la gran diferencia de la imprenta y la fotografía de ese momento es que ellos solamente afectaron una fase de la comunicación, mientras que los medios informáticos o las tecnologías informáticas no solo afectan una, sino todas las fases de la comunicación. Entonces esa es la gran diferencia. Ahora vamos a entrar a entender un poco lo que es la convergencia de las tecnologías en el siglo XIX, o sea, la unión, ¿verdad? Pero antes vamos a identificar los avances que tuvieron cada una. Bueno, básicamente vamos a identificar lo que son las tecnologías de los las tecnologías informáticas y las tecnologías mediáticas. Se puede decir que ambas surgieron en el año 1830, lo que corresponde al siglo XIX. Lo que tiene que ver con las tecnologías informáticas, lo que surgió en ese momento fue la máquina analítica de Babbage. La máquina analítica básicamente era un diseño computacional desarrollado por el profesor Charles Babbage, básicamente, que contribuyó mucho pues a la informática, a la historia de la informática de ese momento y para los años posteriores. Y por el lado de las tecnologías mediáticas tenemos el daguerrotipo, que básicamente fue el primer procesamiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente por Louis Daguerre. Y bueno, aquí lo único es que el daguerrotipo surgió primero, surgió primero, no digamos que su desarrollo fue más fácil o más rápido que la máquina analítica, debido a que la máquina analítica pues era mucho más complejo. Incluso el daguerrotipo logró sacar copias primero que la máquina analítica. Bueno, vamos a hablar un poco para que podamos entender todo esto, los avances que hubo en el siglo XIX. Lo que fue desde el año 1890 hasta el año 1895, hubo grandes avances en lo que fue la fotografía en movimiento. Aquí también surgió el primer estudio cinematográfico, ¿sí? Que incluso era capaz de realizar se realizaron los primeros cortos de 30 segundos. Más tarde los hermanos Lumière desarrollaron el primer híbrido de cámara y proyector cinematográfico. Esta innovación fue exhibida en diferentes países, llevada a diferentes lugares, pues era algo irresistible a las personas porque era el primer plan piloto de esto. Luego, con el tiempo, pues estos cortos se volvieron más largos, digamos ya no solo 30 segundos, sino que ya podían tener más tiempo. Incluso se podían sacar copias de lo mismo para que todos lo pudieran ver al tiempo. Todo esto fue un gran atractivo. Y bueno, en el año 1890, muy puntualmente, se adoptó lo que fue la máquina de tabulaciones electrónica, que básicamente, bueno, esta fue diseñada por Hernán Joyerit, el cual ayudó mucho a lo que fue a los procesamientos de conteo de las empresas de seguros, entidades de servicios públicos, departamentos de contabilidad, porque hizo que todo fuera mucho más rápido a través de esta máquina, ¿verdad? Bueno, los avances en el siglo XX,
¿Qué avances hubo en el siglo XX? Bueno, en el siglo XX, básicamente, bueno, hubo muchos avances tanto para las tecnologías informáticas como las tecnologías mediáticas, ¿sí? Bueno, en las tecnologías informáticas surgió lo que fue un ordenador moderno digital que era capaz de realizar cálculos eficazmente con datos numéricos. Esto vino a reemplazar lo que fue la calculadora del momento. Y por el lado de las tecnologías mediáticas, digamos que estos artefactos ya podían guardar imágenes, las imágenes en secuencia, sonido, texto en diferentes materiales como las placas fotográficas, las películas, los discos. Y la fusión de estos dos es lo que se conoce como los medios actuales en datos numéricos y lo que a los que se accede por medio de ordenador, y el resultado de esto es lo que se conoce como los nuevos medios, más conocido como imágenes en movimiento, sonido, formas que se vuelven directamente computacionales, es decir, informáticas. Las tecnologías de los medios, las tecnologías informáticas se complementan mucho, ¿sí? Y garantizan la difusión de la información a millones de personas al tiempo. Sin embargo, esta fusión estuvo aislada, es decir, nunca ellos se unieron, pero no fue desde el inicio. La unión básicamente fue en el año 1936. En este año fue el año donde las tecnologías informáticas, tanto las tecnologías mediáticas, se unieron para formar los nuevos medios. Y fue gracias también, digamos, hubo una gran afinidad, digamos que hubo un mayor desarrollo cuando el ingeniero alemán Konrad Zuse, en el domicilio de sus padres, desarrolló un ordenador digital funcional. Y básicamente este es el momento de la historia donde se fusiona todo, tanto el ordenador como el daguerrotipo, como la máquina analítica, proyectos cinematográficos de los hermanos Lumière, el tabulador de Joyerit. O sea, aquí se fusionó todo y fue lo que dio resultado a lo que se conoce como los nuevos medios. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la automatización. Automatización, bueno, básicamente es una característica de las tecnologías informáticas. La automatización es el resultado de la codificación numérica de los medios y la estructura modular de sus objetos, que son los dos primeros principios. Bueno, vamos a entender un poco lo que es primero la automatización de bajo nivel. Básicamente en esta el usuario es capaz de crear o modificar desde cero o por medio de plantillas o algoritmos simples cualquier tipo de creación. Entonces, este tipo de técnicas vienen incluidas en la mayoría de software de edición de imágenes, creaciones de gráficos digitales como en 3D, maquetación, etc. En lo que tiene que ver con el programa de tratamiento de imágenes y creaciones gráficas, pues tenemos a Photoshop, que básicamente tiene funciones para mejorar lo que es la forma, casi que de forma automática, varios ajustes de las imágenes como los contrastes, los brillos, las saturaciones, la corrección de color, iluminación, eliminación de ruido digital, etc. Asimismo posee una opción de presets los cuales modifican también la colorimetría y contraste de la imagen de forma aún más automática. Photoshop es el programa, podemos decir que es el programa por excelencia en el tratamiento de imágenes, aprovechando desde el color hasta incluso la modificación de las formas que componen a la imagen. Hay otros programas, ya yéndonos a la parte un poco más profunda como es la dimensión 3D. Hay programas que como Blender y Cinema 4D, con los cuales es posible modelar formas en 3 dimensiones, los cuales posteriormente incluso se pueden animar para que desarrollen determinadas acciones que uno le programe. En este sentido, la industria del cine ha aprovechado mucho esto porque a veces resulta más económico desarrollar un sistema, desarrollar un modelado en 3D programado, animado, que desarrolle determinadas acciones a contratar todo un elenco, por ejemplo, como de soldados o de lucha o de un auto que se estrella. A veces resulta más económico hacerlo digitalmente que en el mundo real. Entonces podemos decir que eso es un gran aporte.
Existen otro tipo de programas especiales para lo que es el procesamiento de texto, la compaginación, programas también para crear sitios web donde uno inserta el contenido para un funcionamiento de la página y exhibición de la información que uno quiera comunicar. Entonces, hay otro tipo de automatización y es de la que quiero hablar ahora, que es la automatización de alto nivel, en la cual el ordenador es capaz de decodificar prácticamente que por sí solo todas las funciones, lo que se conoce como inteligencia artificial, la cual se ha venido trabajando desde los años 50. Aquí quiero connotar un ejemplo. Un grupo de investigadores de la Universidad de New York diseñó un teatro digital donde los actores, básicamente todo era digital, tanto el escenario como los actores. El comportamiento de estos actores pues era programado directamente. También tenemos la Media Lab del MIT, que creó una cámara que hace seguimiento de sujeto y encuadra básicamente para tomar la fotografía de forma automática. Lo que tiene que ver también bueno, lo que tiene que ver con los videojuegos también, especialmente en los años 90, que fue cuando incursionó todo esto, donde la persona interactúa con el mundo digital y básicamente los personajes están programados para ciertas acciones a través de un motor de inteligencia artificial, como lo son los autos de carreras, el juego Quacket, en fin, todo esto está programado directamente. Digamos que las funciones también son limitadas y también nos limitan a nosotros en el juego porque está programado para ciertas cosas y no más allá de lo que nosotros podamos querer hacer con eso, ¿cierto? Pero sí es directamente una animación lo que está allí. Bueno, podemos decir a finales de los años 90 hubo un gran aporte y fue lo que tuvo que ver con la automatización de búsqueda en la internet. ¿Sí? Esto, bueno, básicamente con los agentes informáticos fue posible lo que lo fue búsquedas a través de palabras claves o incluso a través de rastreo de nuestros antecedentes en la búsqueda, posibilitó mucho lo que fue la automatización. Y todo esto básicamente es la automatización, que todo es mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Esta es toda la exposición que quería compartir con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.